El diluvio, salvación de Noé en el arca. Cronología de los patriarcas. La posteridad de Set siguió durante 7 generaciones considerando a Dios como Señor del universo y observando una conducta virtuosa, pero con el tiempo se corrompieron, abandonaron las prácticas de sus antepasados y no cumplieron con las honras señaladas para ser rendidas a Dios, ni se preocuparon de ser justos con los hombres. El mismo celo que antes demostraban para ser virtuosos, lo demostraban ahora doblemente para ser perversos, y se acarrearon la enemistad de Dios. Muchos seres celestiales de Dios convivieron con mujeres y engendraron hijos injuriosos que despreciaban el bien, confiados en sus propias fuerzas. Porque según la tradición estos hombres cometían actos similares a los de aquellos que los griegos llaman gigantes. Noé se sintió inquieto por su conducta y trató de convencerlos de que la mejoraran. Viendo que no cedían a sus instancias y que seguían esclavizados a sus perversas voluptuosidades, y temiendo que lo mataran a él, su esposa, sus hijos y los consortes de sus hijos, se alejó de aquella tierra. Dios tenía predilección por él, por su virtud, y no sólo condenó a los otros por su maldad, sino que determinó perder a todo el género humano y reemplazarlo por otro libre de maldad, al que limitaría la edad, los años de vida ya no serían tanto como antes, sino solamente 120. Para eso convirtió la tierra firme en un mar y de ese modo los destruyó. Solo Noé se salvó porque Dios le indicó el siguiente medio, le dijo que construyera un arca de 4 pisos de altura, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Entró en el arca Noé con su esposa, sus hijos y las esposas de estos, y no solo lo cargó de provisiones para sus necesidades, sino que también hizo entrar a todas las especies de seres vivos, cada macho con su hembra, para preservar las especies. De otras clases hizo entrar de a 7 de cada una. El arca tenía paredes sólidas y un techo, y estaba reforzado con vigas cruzadas para que no pudiera hundirse, ni ser dominada por la violencia de las aguas. Así se salvaron Noé y su familia. Noé era el 10º descendiente de Adán, hijo de Lamec, cuyo padre era Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared. Jared era hijo de Maruel, quien con muchas de sus hermanas era hijo de Cainás, hijo de Enoc. Y Enoc fue hijo de Set, hijo de Adán. Esa calamidad ocurrió en el 60º año de la edad de Noé, en el segundo mes que los macedonios llaman Dius y los hebreos Marheshvan. Así era como contaban el año en Egipto. Pero Moisés señaló que Nisán, que es Shanticus, debía ser el primer mes de sus fiestas, porque ese mes fue cuando salieron los hebreos de Egipto. Luego, con ese mes comienza el año, con todas las solemnidades que observan para honrar a Dios, aunque se mantiene el orden primitivo de los meses para las compras y las ventas y otras actividades corrientes. Él dice que la inundación comenzó el 27º día del nombrado mes, a 2656 años de Adán, el primer hombre. En los libros sagrados figuran estos datos, que fueron anotados con gran exactitud porque los hombres de aquella época anotaban cuidadosamente el nacimiento y la muerte de los hombres ilustres. Adán engendró a Set cuando tenía 230 años y vivió 930. Seth engendró a Enek a los 205 años. Cuando había vivido 912 años, entregó la capitanía a su hijo Cainás, a quien tuvo a los 119 años. Cainás vivió 910 años y tuvo a su hijo Malael, que nació a los 117 años. Malael murió a los 895 años, dejando a su hijo Yared, a quien engendró cuando tenía 165. Yared vivió 962 y le siguió su hijo Enoc, que nació cuando su padre tenía 162. Después de vivir 365 años se fue con Dios. Por esta razón no registraron la fecha de su muerte. Matusalén, hijo de Enoc, nacido cuando éste tenía 165 años, tuvo un hijo, Lamec, a los 187 años. A él le entregó la capitanía después de retenerla 969 años. Lamec, cuando hubo gobernado 777 años,
Nombró a su hijo Noé como gobernante del pueblo. Noé nació cuando Lamec tenía 182 años y había conservado el gobierno durante 950 años. Estos años reunidos completan la suma indicada. No averigüemos la muerte de esos hombres, porque extendían sus vidas junto con sus hijos y sus nietos, y solo observemos su nacimiento. Cuando Dios dio la señal y comenzó a llover, el agua cayó durante 40 días hasta que llegó a tener 15 codos de altura sobre la tierra. Por esta razón no se salvaron más, porque no había sitio para volar. Cuando cesó la lluvia, las aguas solo comenzaron a bajar 150 días después, o sea, el 17º día del 7º mes. El arca quedó reposando sobre la cima de una montaña de Armenia. Cuando Noé lo advirtió, la abrió, y viendo un pedazo de tierra concibió esperanzas de pronta liberación. Unos días más tarde, habiendo bajado las aguas en mayor grado, Noé envió un cuervo para averiguar si había otras partes de la tierra que habían quedado libres del agua, y si podía salir sin peligro del arca. Pero el cuervo no volvió. 7 días después envió una paloma para explorar el estado de la tierra. Volvió cubierta de barro y trayendo una rama de olivo en el pico. De este modo Noé supo que la tierra se había librado del diluvio. Se quedó en el arca otros 7 días y luego hizo salir a los animales. Y salió también él con su familia y ofrecieron sacrificios a Dios y festejaron. Los armenios llaman a ese sitio Aporateión o desembarcadero, y hasta hoy en día muestran sus habitantes en él los restos del arca. El diluvio y el arca les mencionan todos los que escribieron las historias bárbaras, entre ellos Beroso el Caldeo. Cuando describe las circunstancias del diluvio, expresa lo siguiente. Dicen que todavía queda una parte de ese barco en Armenia, en el monte Cordión, y que hay gente que se lleva trozos de betún para usarlos como amuletos contra la mala suerte. Lo mismo dicen Jerónimo el egipcio, que escribió sobre las antigüedades de los fenicios, y Manaseas y muchos otros. Nicolás de Damasco, en su 96º libro, incluye un relato particular al respecto en estos términos. Hay una gran montaña en Armenia, sobre Minias, llamada Baris, en la cual se dice que se salvaron muchos de los que huyeron del diluvio, y dicen que uno que viajaba en un arca tocó tierra en su cima, y que los restos de la madera se conservaron durante mucho tiempo. Este último debe de haber sido el hombre a quien se refiere Moisés, el legislador de los judíos, temeroso Noé de que Dios, que había resuelto destruir al género humano, inundar algún año la tierra, ofreció sacrificios y rogó a Dios que las cosas siguieran en lo sucesivo como antes, y que no pronunciara nunca más una sentencia tan grande como aquella, que pusiera en peligro a toda la creación. Habiendo castigado a los malos, que su bondad perdonase a los restantes y a los que hasta entonces había creído conveniente librar de la calamidad. De lo contrario, los últimos serían más desdichados que los primeros, condenados a sufrir una suerte peor, si no se les permitía librarse completamente del peligro. Es decir, en el caso de que estuvieran reservados para ser aniquilados en otro diluvio, porque estarían aterrorizados por el recuerdo del primero y amenazados por un segundo. Rogó asimismo a Dios que aceptara sus sacrificios y garantizara que la tierra jamás volvería a ser objeto de una ira tan grande, que los hombres podrían seguir cultivando alegremente la tierra, levantar ciudades y habitarlas felices, y que no fueran privados de todas las cosas buenas de que gozaban antes del diluvio, y que alcanzaran la edad a que llegaban los hombres de antes. Ante las preces de Noé, Dios, que lo apreciaba por ser un hombre justo, le concedió sus pedidos y le dijo que no era él quien había desencadenado la destrucción de un mundo corrompido, que los perversos habían provocado la venganza por su maldad, que no había traído hombres al mundo con el propósito de ser aniquilados, porque era de más alta sabiduría no darles vida desde un principio, que dársela para después destruirla. Pero las ofensas que infligieron a mi santidad y virtud me obligaron a castigarlos. No obstante, postergaré los castigos movido por tus súplicas. Y si alguna vez envío a la tierra grandes lluvias tempestuosas, no os alarméis por su prolongada duración. El agua no volverá a cubrir la tierra,
Os exijo, sin embargo, que os abstengáis de derramar sangre humana, y que no cometáis crímenes, y que castiguéis a los que lo hagan. Os doy permiso para usar a vuestro gusto a todos los demás animales, y como os indique vuestro apetito, porque yo os he hecho amos y señores de todos ellos, tanto de los que caminan por la tierra como los que nadan en el agua y los que vuelan en el aire, salvo su sangre, porque en ella está la vida. Y os daré una señal de que he dejado a un lado mi ira mediante mi arco, porque se decidió que el arco iris será el arco de Dios. Después de formular esta promesa, Dios se retiró. Noé vivió feliz 350 años después del diluvio y murió, habiendo vivido 950 años. Que nadie piense, al comparar la vida de los antiguos con la nuestra, y con los pocos años que ahora existimos, que lo que hemos dicho sea falso, o deducir de nuestra vida breve que ninguno de los antiguos vivió tanto, porque ellos eran queridos por Dios y hechos por Dios mismo, y como sus alimentos eran más propios para la prolongación de la vida, bien pudieron haber vivido esa cantidad de años. Además, Dios les concedió más tiempo de vida por sus virtudes y por el buen uso que hicieron de ella para realizar descubrimientos astronómicos y geográficos, que si no vivieran 600 años no podrían predecirlo, la periodicidad de los astros. Pongo por testigos de lo que digo a todos los que han escrito sobre las antigüedades, tanto griegos como bárbaros. Están de acuerdo hasta Manetón, que escribió la historia de Egipto, Beroso, que clasificó los monumentos caldeos, Moc, Estieo, y además Jerónimo el egipcio, y los que compusieron la historia fenicia. También Hesiodo, Hecateo, Elánico y Acusilao, y también Eforo y Nicolao dicen que los antiguos vivían 1000 años. Sobre esto que cada cual piense lo que le parezca mejor.